Bienvenido a este podcast, a esta librería de ficción de la que saldrán novelas, de la que saldrán cómics, de la que te explicaré anécdotas. No va a ser una mención de un listado, te voy a explicar anécdotas, tengo unas cuantas, y además vamos a tocar dentro de lo que es el cómic, esta semana obligatorio, el Salón del Cómic de Barcelona y alguna otra cosa, todo con pequeñas sorpresas que tengo preparadas para ti. Espero que te guste este programa. Comenzamos. Esta semana, mientras buscaba noticias para el noticiario de Xavi News, me encontré con una noticia, un titular que podía haber puesto, pero que no lo puse. Eso sí, tomé nota y me lo guardé porque sabía que tarde o temprano pues os lo querría comentar. Y como tenía intención de iniciar este blog, pues bueno, ahí está. Se trata de Coral Hart. Es una chica joven, no sé qué edad tendrá, pero bueno, en fin, por las fotos, pues, relativamente joven, adolescente parece. Ha escrito aproximadamente 200 novelas románticas en un año, con 21 sinónimos distintos, y evidentemente lo ha hecho utilizando una inteligencia artificial, no lo ha hecho ella. Es decir, ella ha dado las instrucciones o lo que fuera. Ella insiste que es un sistema que le es válido, es un sistema por el cual en 45 minutos tiene lista una novela y ella pues ha saltado pues más por la polémica de la utilización de una inteligencia artificial a la hora de hacer una novela que no por el hecho de que estas novelas pues tengan un valor apreciado por muchos lectores. Esto evidentemente genera un debate, genera una polémica, pero para hablar de ello yo me voy a referir primero a algo que le he escuchado a Harrison Ford. Se lo escuché en una gala. Él hizo una explicación, se preparó un discurso que realmente le salió más del corazón que no de un papel escrito. O sea, se le notaba. Harrison Ford, un actor que todos conocemos por papeles, sobre todo, es casi absurdo recordarlo, Han Solo, Indiana Jones, pues recordaba cómo él estuvo 15 años intentando aquello que notaba dentro. Él quería ser actor, él quería hacer teatro, cine, por supuesto, ya es un sueño que prolonga al actor más allá del teatro, y estuvo 15 años yendo de aquí para allá. Él dice, iba de actuaciones y de vuelta a la carpintería, porque llega un momento, pues claro, estás intentando empezar, pues no puedes vivir de ello, es imposible. El éxito no llega de buenas a primeras, como si esto fuera un premio de la lotería. Incluso cuando empezó, él era joven, y claro, esto le afectaba, estaba en estudios, aparte de la carpintería, estudiaba y le afectó, incluso menciona concretamente que en el tercer año de estudios, los estudios le costaban, le afectó en las notas y encima se sentía un bicho raro, es decir, veía que todo el mundo avanzaba con una normalidad y él es como si fuera el único tío raro que tenía una intención de algo que parecía un sueño, parecía algo que no debería sentirlo como serio, pero claro, emocionalmente le afectó bastante. Hasta que encontró un grupo de personas en un taller creativo, artístico, donde estas personas se centraban en la creación de obras teatrales, en hacer los guiones, en preparar la escenografía, y se encontró dentro de un grupo reducido, pero de personas que ya le hicieron sentir que él no era el único que tenía ese tipo de sentimientos. Era como estar dentro de un grupo de inadaptados, pero él, por lo menos, a partir de ese momento ya no se sintió que era el único bicho raro del universo. A partir de aquí, os podéis imaginar, entra en un mundo de empatías, hay una conexión emocional y esa fortuna de encontrar ese grupo de personas entró dentro de lo que viene a ser el inicio, en una plataforma en la cual pues el actor llega a desarrollarse y convertirse en el Harrison Ford que bueno, pues tiene esa oportunidad
de ese éxito, esa oportunidad de entrar dentro del mundo no solo del teatro, sino del cine y poder vivir de lo que le gustaba. Bien, fue duro el inicio. Y además lo recordaba a Harrison Ford en ese discurso que hace en una gala, no recuerdo de qué, si era una gala homenaje o si eran unos premios, pero bueno, la cuestión es tal que incluso el hombre se emocionaba al recordarlo, porque la parte fácil llega cuando ya eres famoso, y a veces no es tan fácil, empiezan, pero son otro tipo de dificultades, la dificultad emocional de inicio y de el estaré haciendo lo que debo, empieza allí. Cuando yo veo esto, yo me identifico en alguna parte porque yo también he vivido más o menos lo mismo. He tenido unos sueños, a mí me ha gustado siempre el mundo del cómic, el mundo de las novelas, yo he tenido también un proceso similar. Pero tanto Harrison Ford, que es una persona de la generación más de mis padres, como la generación a la que yo pertenezco, no tiene mucho que ver con tu generación si tú eres un joven que ahora está intentando tirar adelante con esos proyectos, con esas novelas, con esos guiones, con ese afán por convertirte en actor. Y te explico por qué. Y tiene que ver precisamente con esto que leía de Coral Hart, de esta chica que escribía que maneja una IA para que le escriba unas novelas románticas. Cuando Harrison Ford realiza lo que realiza, lo hace en un tiempo en el que no existe Internet. Es muy difícil contactar. ¿Por qué contacta tarde con ese grupo? Ese grupo de apoyo emocional para él, y que es un grupo que hacen unos talleres de todo aquello que a él le gusta. Lo encuentra casi de casualidad y consigue ser el apoyo que él necesita. En mi caso, yo tuve también la carencia de ese apoyo que significaba Internet en esos inicios, pero también yo tenía una ventaja. Eso sí que lo puedo decir. Y esa ventaja es que estaba en Barcelona. Barcelona, el Salón del Cómic de Barcelona, que se está celebrando precisamente este fin de semana en el que estoy grabando este podcast, era un lugar de reunión, de encuentro, y ahí surgían, igual que las librerías de cómic también servían como centros de encuentro, pero el Salón del Cómic era un punto en el que yo, por ejemplo, ahí tuve la posibilidad de contactar con las editoriales. Hoy en día, ese joven que eres tú, que tienes que tirar adelante con tus proyectos, tienes unas circunstancias completamente distintas. El Internet te permite que si mañana quieres escribir un email a alguien de Estados Unidos o enviarle un audio, hacer una teleconferencia o una reunión, lo tienes súper fácil. No tienes que hacer como yo, que me tuve que ir de viaje a Italia y a Francia para poder hablar con Marvel para los proyectos que tenía que desarrollar. Tú lo puedes hacer de una manera más ágil gracias a los medios de comunicación que hay actualmente. Y puede desanimar bastante, porque eso significa que lo puede hacer cualquiera, que lo pueden estar haciendo miles, pero te tienes que centrar en tu proyecto e intentar desarrollarlo con personalidad propia. ¿Por qué te comento esto? Vuelvo con Coral Hart, con esas novelas románticas, esas 200 novelas por año que dice que está publicando. Esta chica está publicando algo que lo escribe una inteligencia artificial. Las historias, cualquier premisa que tú te puedas imaginar de una aventura que tú estás visualizando, esa historia la pueden contar varias personas. Si la misma historia la cuentan varias personas, de la manera que quieras, en un audiolibro, escribiendo, haciendo un guión, el resultado será distinto, siempre. ¿Qué es lo que diferencia unas de otras? Esto es como escuchar una canción que la cantan diferentes personas. El tono de voz y demás, siempre habrá una persona que te gustará más como la ha cantado, porque le implica una personalidad, algo que es que lo llevas dentro, algo que no lo hace una inteligencia artificial, algo que generas tú de una forma casi mágica, porque proviene de tu imaginación. La imaginación es la que te va a ayudar a desarrollar un estilo propio para explicar y para narrar, y eso es lo que puede hacer y marcar la diferencia respecto a los lectores. Con lo cual tienes que ensayar eso, tienes que ensayar la manera en la que te expresas, la manera en la que luego van a descubrir esa historia que podían haber narrado 40.000 personas, incluso una inteligencia artificial,
pero tú, mi querido amigo, quizá vas a ser la persona que consiga explicarla con ese tono de voz, con esa sensibilidad y con esa forma de explicar y de llevar al lector a ese mundo y que te puedas llegar a diferenciar de los demás. Eso es lo que tienes que trabajar en el momento en el que te plantees que tu sueño, igual que quiso Harrison Ford, igual que quise yo, que se convierta en una realidad. No es imposible, pero no es tan fácil. Y además tienes todo mi respeto porque en los tiempos actuales realmente reconozco que el filtro a pasar, sois muchos más en la carrera. La maratón ya no tiene 1000 corredores, ahora tiene 1.000.000. Y para ganar dentro de esa carrera tienes que ser un poco lince, buscar tus puntos fuertes y desarrollarlos. Y el mundo de las novelas, por mucho que se llenen las estanterías de novelas y novelas de inteligencia artificial, bueno, dudo que las librerías se llenarán en todo caso los espacios de las tiendas virtuales, ¿no? Con las descargas virtuales y con los audiolibros y todo eso. Pero el peligro que se siente es que tanto título puede llegar a eclipsar los títulos que sí que valen la pena. En ese caso, yo me voy a remitir a lo que te he dicho. Busca siempre una personalidad propia y puedes conseguir cosas como las que han conseguido tantas personas. Por ejemplo, actualmente, y acaba de anunciar ya la portada de la próxima entrega, Alberto López Aroca ha anunciado ya lo que es la portada del próximo Ulzar, que sale en junio de 2026. Ulzar es una revista que publica este autor y editor, una revista dedicada a literatura fantástica, literatura fantástica clásica, moderna. Él publica, por ejemplo, obras de autores de aquí. En este caso, esta revista incluye, pues eso, relatos, narrativa de diversos autores, como por ejemplo veo aquí a Armando Bosch, ¿no? Que está puesto en portada, ya lo veremos cuando llegue junio, y tiene calidad. Eso que está desarrollando Alberto López Aroca, esa revista, es un ejemplo de que por mucha inteligencia artificial que haya, si tú vas a buscar los valores que realmente tienen sustancia de imaginación, pues puedes llegar a tener, pues como tiene él, que ya no sé cuántos números lleva, que no sé si son 16 Ulzars publicados y además con un éxito notable. Y continuamos porque tengo más cosas que comentaros sobre el tema de literatura antes de pasar a lo del Salón del Cómic, que también os quiero comentar cómics y Salón del Cómic, novedades que hay. Continuamos. Bien, pues continúo con un par de cosas que a lo largo de la semana también están en esas notas que voy cogiendo, pues que no entran como titulares, pero que son sensaciones, ¿no? La primera es el querer contarte una anécdota que tuve. Yo, gracias a un amigo que tengo cubano, pude leer una serie de novelas de ciencia ficción. Ciencia ficción es una de mis pasiones, junto actualmente con el western. Ahora estoy en el desarrollo de una novela de western que tengo que entregar dentro de poco, y otras que he escrito de ciencia ficción y otras que escribiré. Pues esos son los dos géneros, digamos, con los que me he divertido siempre más. Con lo cual, pues me eché a leer pues algunas novelas que me pasó de ciencia ficción. Curiosamente eran de ciencia ficción militar, que es algo que en Estados Unidos, por algún motivo, pues les encanta, ¿no? Tipo Starship Troopers, ¿no? O marines coloniales. Imagínate algo de marines coloniales, solo de marines coloniales, de esos que salen en la película Alien o Aliens, pues algo por el estilo. Lo que pasa es que era infumable. Luego descubrí que estaba escrito por una inteligencia artificial. La premisa era buena, entradilla, seguramente el final está bien cuadrado, pero el desarrollo es completamente, pierde el eje continuamente, los personajes son muy planos, aunque se les quiere dar quizá hay 2 o 3 que tienen algún perfil mejor planteado, pero no. Y además dejé la primera. Yo a veces cuando ya me encuentro en el 3.º, 4.º capítulo y veo que la cosa no va bien, lo dejo, paso a la siguiente, y así me pasó con las 3. Descubrí que están hechas por inteligencia artificial. Y evidentemente la respuesta de los lectores fue la que fue, que es bastante pobre. O sea, quizá el círculo alrededor de la persona que generó esas novelas pues le hizo cierto caso, pero
No me llegó a llenar y me quedé con la anécdota. Dije, ostras, si esto lo hubiera escrito una persona con ganas, pues, si se hubiera explicado de una manera diferente, pues quizá hubieran sido buenas novelas, porque la premisa realmente lo era. En el caso de la segunda nota que tengo para vosotros, me voy a una persona que es real, o fue real, porque ya falleció, es Michael Crichton. Michael Crichton seguramente lo recordaréis seguro lo recordáis, Parque Jurásico, El Mundo Perdido, Esfera, Estado de Miedo. Y en 1969, además, los viejos del lugar lo recordarán por La amenaza de Andrómeda, que también fue una novela, pues una de las que le dio impulso, o una de las que le dio el buen impulso a los inicios de su carrera como escritor, y que, por cierto, firmaba con un seudónimo John Lange. ¿Vale? Al año siguiente de haber hecho la de La amenaza de Andrómeda, escribió una, en 1970. Bueno, no la escribió. Apareció La amenaza de Andrómeda en 1969 y luego en 1970 apareció esta que se llama Grave Descent. Apareció, me refiero, se editó, se entiende que la escribió antes, un año antes como mío. Y es una novela que, curiosamente, por muy famoso que es este autor, resulta que está inédita en España. Que yo sepa, en España y creo que en Francia también. Se ha publicado en Italia, mira aquí tengo la lista, Italia, Bulgaria, en alemán, en flamenco, en griego y ya está. Y en alemán además hay una Grave Descent, siempre se ha publicado, en Italia también se ha publicado, se ha traducido de una manera así el título, pero bueno, más o menos se puede aceptar. Lo que no veo aceptable es una de las ediciones alemanas, lo retitulan como Buzos asesinos frente a las costas de Jamaica. Bueno, en alemán, pero ya me entendéis. Y Grave Descent, una novela inédita que va de un protagonista que tiene una embarcación que se llama así, Grave Descent, y que va a una zona del Caribe donde hay un yate hundido y que quiere recuperar ese yate o algo que hay en ese yate y se tiene que enfrentar a tiburones y a algo más. Algo más, bueno, con el título de Buzos asesinos frente a las costas de Jamaica os lo podéis imaginar, ¿vale? ¿No? Es una trama interesante, está bien construido y curioso, inédito en España. ¿Dónde quiero ir con todo esto? Si os fijáis, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, como en todo lo que he comentado, la publicación, la novela, depende de un soberano que es el lector. Si el lector no se interesa y va junto con el autor, eso no sirve para nada. A Michael Crichton, Grave Descent, sí le sirvió para mucho, aunque esté inédita en España, y solamente con lo que debió vender ya en Estados Unidos, en las diferentes ediciones y reediciones, pues ya se puede considerar un éxito. Pero lo que me vengo a referir, si no tienes el apoyo del público, si no consigues que la gente reconozca que lo que tú estás haciendo tras esa firma va a encontrar unas páginas que realmente pueden cautivarle, hay un alto porcentaje de éxito que no de decepción, pues si no tienes eso, ya te puedes poner a hacer como la señora Coral Hart, 200 novelas al año, que lo único que vas a hacer es 200 novelas por 45 minutos que inviertes en desarrollarlas, es perder el tiempo, perder un tiempo precioso que podrías, por ejemplo, dedicarte a escribir. Y cambiamos de tercio. Y este cambio de tercio, dentro todavía de las novelas de ficción, luego hablaremos de cómic y del cómic, tengo que, con alegría además, decir que Isla de Nabumbu, ¿no? El editor Javier, ha puesto ya en redes y entiendo que también en su página web, en la de la editorial Isla de Nabumbu, ha puesto la portada de la revista número 3 de Tenebre, la revista dedicada a novelas de género de terror, donde hay unos dosieres a los amantes del género. De verdad es que es una pasada, o sea, son unos dosieres muy completos, hechos por firmas conocidas, expertos contrastados, y en un mundo que hay tanta internet y tanto, es un placer tanto la revista que tienen de cómic como esta, la de Tenebre. Tenebre es una revista, además, donde colaboro,
Y normalmente te encuentras esos dosieres, artículos, y luego hay una sección muy popular, que es la de reseñas, que es donde colaboro, ¿no? Hago reseñas de novelas que he leído, que son del género, y se las envío a la editorial para que allí aparezcan. Y leí, os voy a contar un par de anécdotas. Antes de este número 3, del cual también el sumario ha aparecido ya publicado, yo me leí en números anteriores, iba a hacer la reseña de Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno, una novela publicada por la editorial Dimensiones Ocultas, una novela del autor Paul Kane. Y mientras estaba haciendo la reseña, fíjate lo que son las cosas que se me ocurre, digo, pues voy a contactar con el autor. Y me puse por medio de una red social, contacté con él, y le dije, oye, mira que voy a hacer una reseña de la edición en castellano que tienes, de Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno, los sirvientes del infierno, perdón. Y él respondió y encantado. E hicimos una pequeña entrevista, ¿no? Y, por cierto, una anécdota, Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno, tenéis que saber que es una novela de Sherlock Holmes mezclada con los cenobitas. Los cenobitas son los personajes esos, los malos, que salen en la serie Hellraiser, ¿no? Que sale Pinhead, que es va con ese sayo negro largo, tiene la cara, la piel es gris y tiene lo más característico, tiene clavos clavados en toda la cabeza, y es un personaje de terror, pues bueno. Y aquí nos encontramos, pues eso, Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno, que son los cenobitas. Le hago la entrevista, se la entrego a Javier, y en lugar de aparecer como reseña, pues aparece de una forma más destacada, porque el tema de la entrevista salió muy redondo, mucho más, de una manera además muy espontánea. La entrevista se realizó además de manera que luego el autor, pues bueno, tuvo el feedback, ¿no?, de la publicación y demás, y fue un placer. Con lo cual, yo también había hecho, creo que se llama Lugares Ocultos, una novela grande recopilatoria de relatos de misterio-terror, podríamos decir, ¿no? Y muchas veces vinculadas a Cthulhu, ya otras veces no. Hice una reseña muy extensa de ese libro, porque es un libro muy grande de Alberto López Aroca, donde explica varias historias de misterio, terror, a veces ese terror mezclado al estilo Dimensión Desconocida, Twilight Zone, perdón, y ocupó varias páginas, pero quedó muy bien. Entonces, en este número siguiente, no este 3, en el anterior, me había sucedido esto, y cuando llega la del 3, yo tenía otra novela de Alberto López Aroca, que me leí, y he de decir que es quizá la mejor novela que he leído en mucho tiempo. Mira que he leído cosas, pero Los demonios del techo del mundo, de Alberto López Aroca, otra novela. Está publicada en la colección Gremlin, es el número 3 de esa colección que publica Alberto López Aroca, el que he mencionado antes de la revista Ulzar, ¿vale? Aquí se me ocurrió repetir la misma experiencia de la entrevista, e hicimos una entrevista bastante extensa, y si ves el Tenebre número 3, el sumario que han puesto en redes, pues en lugar de reseña se ha convertido ya en una entrevista que ocupa X páginas y demás. Y recomendarla es poco, pero Isla de Nabumbu, Tenebre número 3, ya está en preventa, y si lo queréis, pues nada, que sepáis que esa revista está ya a vuestra disposición. Allí, más que probablemente, creo recordar que se va a mencionar una novela de uno de los colaboradores, Armando Bosch, que es Las búsquedas de Iván Moore. Esta novela de Isla de Nabumbu, de la misma editorial de Tenebre, he de decir que Javier me envió una copia de prensa, y cosa que agradecí, además encantado, me la envía hay una postal, puntos de libro, la edición tiene solapas, y además los textos de portada están en relieve, bueno, en portada, lomo, contraportada. Es una edición muy, pero que muy cuidada. Está, incluso, no, el precio ya lo veréis, pero es que es una edición excelente. Hago acuse de recibo, y he de confesar que todavía no me lo he leído, aunque he leído cosas de Armando,
¿no? Leí una, no recuerdo el título, era algo de... Salía un Dejin, un genio, como los genios de la lámpara, de las mil y una noches, pues algo así, ¿no? Una aventura de ese tipo que había leído y alguna más que habré leído suyas. El estilo, indudablemente, excelente. ¿Y por qué la estoy mencionando? ¿Porque ha salido? ¿Porque la tenemos, porque la tengo en la mano? No, porque aunque yo no la haya leído, sí que he visto en redes muchas reseñas de firmas, además, que son, digamos, son de buen criterio a mi modo de ver, me generan confianza. Y una cosa es decir que una novela está bien y otra cosa es la excelencia de la que se está hablando en el caso de esta obra. No es una novela, son historias, son diversas historias. En el índice creo que aparece por aquí una relación, pues no sé, 1, 2, 3, 6, 9, como unas 10 historias, incluso algo más quizá. Es bastante... ¿Cuántas páginas tiene esto? 300... unas 330 páginas aproximadamente, ¿vale? Y dado el calibre del autor, dada la respuesta de los lectores y dadas las circunstancias de que es una novela bastante reciente, pues nada menos que deciros que si entráis interesados en lo de Tenebre, que le echéis un vistazo a la posibilidad de adquirir una novela que consiste, por lo que yo tengo entendido y por lo que he visto en algunas sinopsis, es la historia de un protagonista, no sé si es un bibliotecario o es una persona que tiene una biblioteca bastante interesante y que a razón de esa biblioteca, pues en esos libros se dan unas circunstancias por las cuales el protagonista se ve empujado a vivir ciertas aventuras, ciertas historias. Y de modo, pues bueno, nada, que tengo muchas ganas de leerlo, aunque la pila de lecturas es tremenda. Es decir, que actualmente estoy leyéndome La última cabalgada, que es de Robert E. Howard, son westerns, historias cortas, publicado por... Esto es de los libros de Barsum. Esto lo publica otro tocayo mío, otro Javier, ¿no? En Madrid, de la editorial de Barsum, ¿no? Javier Jiménez Barco. Y habrá más, además. Está, igual que la de Iván, las búsquedas de Iván Moore es el número 1 de la colección Armando Bosch, se entiende que habrá más. Pues La última cabalgada es Los westerns de Howard volumen 1, se entiende que habrá volumen 2. Y esas son, hasta aquí, las cosas que os quería contar con respecto a este mundo de literatura fantástica. Y vamos a dar paso ya a la sección de cómic. Vamos allá. Y no hay otra manera de empezar este bloque de cómic sin hacer alusión al Salón del Cómic 2026 de Barcelona, edición número 44, nada menos, ¿no? Empezó ayer, día viernes 15 de mayo, y va a durar hasta el domingo. Va a ser un fin de semana, como todos los años, con exposiciones, con ponencias de editoriales haciendo presentaciones, con firmas de autores. Se entiende que también habrá intervenciones de autores, es decir, muy completo. No solamente es ir allí a comprar, podéis encontraros muchas actividades relacionadas con el mundo del cómic y que son, por cierto, ahí es la primera vez que se invita a Hong Kong. Hong Kong, como editoriales de Hong Kong, han traído además a 5 autores de allí y bueno, pues ha generado una expectativa muy interesante, así como también ha habido ya una primera intervención de Panini, de Panini Comics, que es la editorial responsable de Marvel Comics y DC Comics. Evidentemente eso genera mucha expectación y el editor Marvel, que Julián M. Clemente, ha hecho una intervención de la que destaco un detalle, porque esto a los coleccionistas, a los que llevan tiempo añorando ciertas reediciones, se les ha comunicado ya de manera oficial por parte de la editorial que se está preparando una edición de aquel número one shot, de número unitario, en el que está protagonizado por Patrulla X y los Nuevos Titanes, y que dibujaba, si no me falla la memoria, porque esto lo publicó Forum
en la colección Prestigio hace mucho tiempo. Era un formato rústica. Prestigio es el con el que se puso en marcha la colección de 4 números de Dark Knight de Frank Miller. Era un formato que prácticamente era inexistente, pocas editoriales lo habían usado. Era formato cómic, pero en lugar de grapa es portada rústica, o sea, cartulina, por decirlo así, y con lomo, con un pequeño lomo. Y allí salió ese one shot dibujado, insisto, si no me falla la memoria, creo que no, por Walter Simonson, que es uno de los dibujantes míticos ya del mundo de los superhéroes, sobre todo recordado por cosas como su intervención en la colección de Thor, ¿no?, del dios del trueno. Y bueno, pues va a haber nueva edición que me parece que desde aquella de Forum, que creo que se publicó en los años 80, dudo que fueran los 90, deberían ser los 80, pues hasta la fecha, o sea, creo que han tardado 50 años en reeditarla, como tantas otras cosas. De hecho, os comentaré algo después del bloque del Salón del Cómic a este respecto. ¿Vale? Total, que empieza el Salón del Cómic, aparte de esta intervención, de lo de Hong Kong y lo de Patrulla X y Nuevos Titanes. No sé si es casualidad o no, pero cuando estamos con la resaca de serie de televisión Daredevil Born Again, temporada 2, con un final tremendo, si no lo habéis visto, el último episodio es una bestialidad. En el buen sentido de la palabra. Resulta que tenemos esta semana, ya se ha puesto, es la plataforma Netflix, han puesto un especial, un telefilm. Telefilm no es una serie, es un único capítulo que empieza y acaba, un especial de unos 40 y algo minutos, ya lo mencioné en el boletín de noticias Xavi News, protagonizado por Punisher, por El Castigador, porque Panini todavía lo publica como El Castigador. Es The Punisher, One Last Kill, una última muerte, un último asesinato o algo así, se podría traducir. Ya se anunció hace poco más de un año que se hacía este especial y ha aparecido por justo a la semana donde empieza, curiosamente, el Salón del Cómic. Está protagonizada por el mismo actor que hace unos cuantos años, Jon Bernthal, o como se diga, Jon Bernthal. Se viste, en este caso, de Punisher. Son 6 años lo que han pasado. Hizo una serie limitada de episodios de televisión del Punisher y ahora sale un especial 6 años después. Ya lo veréis, hay una pequeña entrada, una salida, luego hay 20 minutos de un rollo psicológico, de un sufrimiento, un torbellino psicológico que está sufriendo Frank Castle, un personaje que bueno, excombatiente, pero que cuando regresa a casa, esto no es un spoiler, esto es la historia de Punisher antes de todo esto, ¿eh? El Punisher cuando volvió de la guerra estaba con su familia, tenía 2 niños y una mujer, y pues están paseando por Central Park y se ven la mala suerte del destino, les pone en medio de un tiroteo de mafiosos y pierde a la familia, ¿no? Esto le trastorna. Y en el punto en que nos encontramos en este especial, ya han pasado los eventos de las aventuras que sean anteriores, y está el hombre, pues vive en un barrio marginado y está hecho polvo. Hay una escena, insisto, no voy a hacer spoilers, pero hay una escena en la que el actor está haciendo ejercicio en un apartamento donde está. Y he de decir que este chico o este señor, a medida que van pasando los años, madre mía, el tono físico que sigue manteniendo. Y después, respecto a la estructura, lo que digo, tormento psicológico que viene en los otros 20 minutos, pues lo que te puedes esperar del Punisher, tiroteos, peleas, etcétera, pero de una manera, una coreografía tan brillante. A mí me recuerda, hay una película que me gusta de vez en cuando volver a ver, del director John Woo, que se llama Hard Boiled, donde el argumento está ahí bien, pero las escenas de acción tienen tanto lo que están haciendo los actores como el juego de cámara, el no perder el eje, el saber llevar al espectador hasta en toda la batalla y no perderte ni un detalle.
sin necesidad de demasiadas virguerías. Aunque hay un momento en el que dicen que si se nota que es un CGI, que no sé qué. Tontería. O sea, os lo veis y es encantadora para lo que es ese género. Aquí me encuentro, además, un especial que, vale que tiene escenas duras, pero lo que me llama la atención, el Punisher tenía una historia, para los clásicos, los viejos del lugar, recordaréis a ese Punisher que lo dibujaban en diversas ediciones. Existe una edición que es El Castigador Círculo de Sangre, de Steve Grant y Mike Zeck, que creo que se va a reeditar además la semana que viene en formato barato y demás. Existen versiones en tapadura. Es una historia donde el Castigador, que era un personaje secundario que había aparecido en Spider-Man y poco más, digamos que aquí lo llevan dentro de Círculo de Sangre, de esa saga, esa historia, esa aventura de Steve Grant, dibujada por Mike Zeck, lo llevan al territorio de personaje consolidado, ¿no? A partir de ahí ya vendrían más historias. Y también existe, además, para los que seáis completistas y os gusta comprar cosas así, existe una Marvel Limited Edition del Castigador, de Panini, que incluye los Marvel Previews, ¿no? Es un tomo en blanco y negro, es una edición limitada de 1500, o sea, está descatalogada, es difícil encontrarla. Yo tengo, por cierto, el 1228 de los 1500. Y está escrita por Jerry Conway, una historia, y otra historia es de Archie Goodwin, lo de los guiones, ¿no? Los dos están dibujados por Tom de Zúñiga y eso apareció originalmente en el Marvel Preview de Estados Unidos. ¿Qué os quiero decir con estas dos historias? Estas dos historias son como dos pasos previos a ese Círculo de Sangre donde el personaje de Punisher, del Castigador, lo van, digamos, rescatando para que no quede como un personaje anecdótico que quedó en un número que apareció en no sé qué colección, sino que realmente se le ve un potencial. Y ahí es cuando empiezan a trabajar. Lástima de esta edición limitada, una cosa, y es que es material muy antiguo. Y se ha intentado hacer la mejor edición posible, no lo dudo, tapadura, todo lo que quieras, pero los fotolitos están un poco quemados, con lo cual hay algunas, también lo estoy viendo en alguna cosa de la Espada Salvaje. Hay cosas que se pierde, ¿no? Es como que se ha borrado un poquito la tinta en algún sitio y queda un poco difuminado, y no con la calidad pues que seguramente pues podríamos haber disfrutado si esto hubiera sucedido décadas atrás. Y el Punisher, un protagonista que no solamente está ahí, sino que ha hecho un vistazo a lo que hay en el Salón del Cómic de Barcelona y, por ejemplo, me encuentro que sacan un especial Daredevil Castigador, ¿vale? Se llama El Gatillo del Diablo, es en rústica, con un precio muy correcto y escrito por Jimmy Palmiotti. Es una serie de limitada de 5 números que la han metido en un tomo, pero de tapa blanda. Las tapas no son, o sea, tiene lomo, pero las tapas no son de cartulina, estas son más blandengues, pero bueno, en la línea de lo que va publicando Panini en ese formato para hacerlo quizá lo más asequible y económico posible. Es tipo Marvel Knight. Los que sabéis de Marvel, había una serie de Marvel Knight que cuando tenían ese sello significaba pues que el argumento que te vas a encontrar ahí dentro es un poco más duro de lo que te encuentras habitualmente, como un aviso para lectores que sean un poco sensibles. Y nada, en esta serie vas a ver lo que has visto incluso en televisión. Daredevil y Punisher y el Castigador tienen dos puntos de vista distintos de cómo hay que imponer la justicia. Hay tres criminales, quieren llenar, o sea, han matado a la familia de, ¿cómo se llaman? Los Gucci, que son los mafiosos. Y hay tres criminales que dicen, uy, ese hueco yo me lo quiero comer. Quiero hacerme el nuevo mafioso de tal. No es que estén juntos. Cada uno por separado va a intentar conseguir coger el testigo de los Gucci. Y por un lado Daredevil y por el otro Punisher, pues van a intentar impedirlo. No tiene más misterio. Es una serie limitada y además está bastante bien dibujada, ¿no? La dibuja un italiano, Tommaso Biandi, sí. Y bueno, hay alguna parte que Gabriel Guzmán, que también es otro dibujante, le ayuda a ello. Y nada, es una de las recomendaciones quizá
que te quería decir porque es algo especial. No voy a nombraros las cosas que van saliendo en el Salón del Cómic de manera... Por ejemplo, la salida de la Espada Salvaje 11, que sí, ha salido, pero eso no es novedad. Y sobre novedades, y esta es una reedición, pero una reedición que conmemora medio siglo, 50 aniversario. Superman contra Spider-Man, dos personajes de dos editoriales distintas, que eran rivales además en esos tiempos, bueno, siguen siéndolo, Marvel y DC. Superman por parte de DC, Spider-Man por parte de Marvel, y las dos editoriales decidieron hacer un especial en el que aparecieran sus dos personajes más icónicos, con el guión de Jerry Conway y el excelente dibujo de Rosa Andru. Un pura nostalgia. Ya se publicó en tapadura, creo que fue la semana pasada. Ahora sale una edición facsímil, que son esas en tapa blanda, pero que son muy grandes, son casi un póster, ¿vale? También sale un must-have, una reedición de Jack Batallador Murdoch de Daredevil. Y me voy a la editorial Diablo. Diablo saca un tomo que reedita las tiras de los años 50, ciencia ficción, space opera, es decir, aventura pura y dura, aventuras espaciales, como digo yo, lo que me gusta, de Jack Williamson y Lee Elias, un tomo que es una verdadera joya, porque es una edición que hay que quitarse el sombrero, y me ha hecho mucha gracia porque el subtítulo que ponen aquí a Beyond Mars es Beyond Mars significa más allá de Marte, y el subtítulo es Aventuras en el cinturón de asteroides, lo cual me recuerda a mi novela Huida en el cinturón de asteroides, que también tiene un tono así, publicada por Ediciones Geray. Toma cuña que he metido, pero es que además cuando he visto Aventuras en el cinturón de asteroides digo, madre mía, digo que tengo que escribir esa segunda parte, que ya empecé algo, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro programa. Total, son tiras de prensa a lo Flash Gordon y son, a ver, tiene a veces un toque humorístico que a mí me sobra. A mí me gusta que sean aventuras, bueno, también lo tenía Flash Gordon cuando hacía eso con los cadetes espaciales, pero a mí me gustan las aventuras espaciales. Y el cinturón de asteroides, pues para qué negarlo, es tan grande y puede tener tantos misterios que es como ponerte a explorar, yo qué sé, una zona de misterios insondables e interminables. Otra editorial, Monstruos, así con Z. Camino, esta es más que nada una curiosidad. No la he leído. Camino a G. Joe, una edición Z deluxe. Pone ahí en tapadura un señor tocho, un señor libro en tapadura, y que tengo entendido que mezcla a J. Joe y el universo de los Transformers. Joshua Williamson es el responsable, si no me equivoco, y estoy intrigado porque es una edición que se ve muy bonita, pero que no sé, nunca me he metido más allá de los J. Joe iniciales que publicó Forum, que eran una verdadera pasada. Estos como que, no sé, lo intentaré, me voy a arriesgar, y si me arriesgo y sale bien, os lo cuento. Y ahora nos vamos a ir fuera del Salón del Cómic y de las novedades. Eso sí, el Salón del Cómic, recordad, aprovechadlo, no os agobiéis con las novedades, aprovechad que hay exposiciones, hay ponencias, o sea, en el Salón de Actos debe haber ahí unas charlas y unas presentaciones tremendas, y hay que aprovechar ese momento. De hecho, las novedades, si no las tienes ahora, te las puedes comprar otro día en la librería, pero aprovecha la visita, disfruta, mira todo eso de Hong Kong que han preparado y llévate, pues eso, esa sonrisa en la visita de un Salón del Cómic que cada año nos trae esas alegrías a la ciudad de Barcelona. Y ahora os voy a hablar, por último, de una circunstancia. Hay unas obras que pertenecían al sello Wildstorm y pertenecen, aunque Wildstorm ahora forma parte de DC y el señor Jim Lee, que es el máximo autor, director responsable de ese sello, se fusionó ya hace mucho tiempo con la editorial DC y quedaron atrás unos personajes que sí que se han incorporado más o menos al universo DC, se ha integrado de alguna manera, como los Wildcats y otros tantos, pero yo aquí quiero romper una lanza en favor de aquellos primeros números de Wildcats que se recopilaron en tomos como el que me estoy releyendo, Wildcats Homecoming, que está dibujado excelentemente por Travis Charest, pero el guión además es de Alan Moore. Alan Moore, que ya lo conocéis, ¿no? Decir Alan Moore y decir Watchmen, pues ya... Y también está dibujado, por cierto, por Kevin Maguire.
otro dibujante que también... madre mía, el nivel. Esto vino, o sea, es un tomo recopilatorio de los que eran números de la serie regular. ¿Qué sucedía? En la serie regular empezó con los Wildcats, que los dibujaba Jim Lee, los había creado él, y el guionista, si no recuerdo mal, era Chris Claremont. Y no funcionó muy bien la cosa, es decir, vendieron mucho, pero lo que era el guión, la gente se empezaba a dar cuenta de que aquello, pues mira, necesito que me consolides más este grupo. O sea, dime el nombre de un personaje de Wildcats, pues nadie se acordaba, cosas así. Ahora, en esta otra fase, cuando hay esas críticas sobre los guiones y las aventuras, Jim Lee contrata a Alan Moore, que hace una historia excelente donde aparecen, pues eso, Silot, Emp, Boyd, los personajes de Wildcats. Y hay que decir que es una pena, porque estoy mencionando esto, tú dirás, ya te estás enrollando. No, esto está inédito. Desde entonces, esto lo publicó Forum, cuando estaba el señor Antonio Martín de director. Esto fue, si no me equivoco, en el año 2000 y además si encuentras el tomo de Homecoming, el que publicó Forum, léete la introducción de Francisco Pérez Navarro. Es muy completa, o sea, te ubica completamente, aunque no hayas leído nunca nada de Wildcats, y no solamente te ubica, es que Francisco Pérez Navarro lo hace de una manera brillante. De hecho, es el traductor de la colección, con lo cual pues te puedes imaginar, la tiene muy bien en la mente a la hora de hacer esa presentación. Y es uno de los tomos, que hay más, que están inéditos. Han pasado 26 años y todavía estamos sin ninguna reedición de esto. Ya sé que se hizo la integración en DC, igual la política editorial pues de DC, no tanto de Panini, pero DC quizá debería hacer una reflexión en cuanto a que ese material merece volver a vivir, porque hay lectores nuevos que a lo mejor ni siquiera habían nacido y que se merecen disfrutar de estas aventuras que son una pasada. Igual que me pasa con otra que estoy releyendo, que me está gustando mucho, que es Cyberforce. Había partes que no había leído, sobre todo Cyberforce. Creo que es Ron Marth, y de Ron Marth no estoy seguro, pero el dibujante, Kenneth Rocafort. Qué pasada. O sea, los primeros números, que son de Marc Silvestri y Eric Silvestri, están muy bien, pero cuando llega Kenneth Rocafort a la serie, es que es una verdadera pasada. Creo que ha llegado a trabajar incluso en una serie limitada que era Mark White, me parece, el guionista. Y también son obras que se diluyen y que no se rescatan, y se deberían rescatar. Quizá ha habido alguna edición, sí, las de Forum, las mejores, las posteriores, bueno, no estaban mal, aunque se te deshojaban. Así lo digo, ¿no? Hay tema de imprenta que a veces pues no es de la calidad que uno esperaría. Pero lo que sí que es cierto es, a día de hoy, esas obras tendrían que volver a aparecer. Con la periodicidad cauta que pueda merecerlo, pero son aventuras que a día de hoy yo creo que para los lectores actuales se merecen una nueva oportunidad. Y nada, quería dejar ese testimonio. Cyberforce, Wildcats Homecoming y Cyberforce en general. Y Cyberforce Hunter Killers, creo que es la otra, la serie limitada. Más que recomendadas. Hasta aquí lo del cómic. Y a partir de ahí nos volveremos a ver en este podcast. Seguiré haciendo notas tanto de novelas de ficción como de cómic. Nos despedimos ahora. Y hasta aquí, como decía, el programa de hoy. Volveremos con más, seguiré haciendo mis notas y volveremos a hacer un nuevo podcast. ¿Cuándo aparecerá? Lo tienes muy fácil. Suscríbete, estés en Inbox, en Spotify, en YouTube, donde nos hayas encontrado. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, y entonces ya cuando salga un nuevo programa, ya sabes, ¡pam!, te viene el aviso, y así pues no te pierdes lo que vendrá a ser la segunda entrega de esa librería de ficción, que espero que te haya gustado en este estreno. Se despide de ti Xavi Marturet. Nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo.